comenzar lo último que vimos la clase anterior con la idea de reflotar este tema, porque hoy día lo debemos completar. Ya es el tema de las reacciones químicas. Dentro de la asignatura, que es una asignatura de química a nivel básico, ¿cierto? Pero tiene distintas unidades que están orientadas entre la mayor parte de las aplicaciones cotidianas, la contaminación, los cambios en el medio ambiente producto de la actividad del ser humano, explicado desde el punto de vista de la química. Y además ustedes que son del área mecánica, algunas reacciones químicas que podrían ser más recurrentes para ustedes, como son la combustión, por ejemplo. Entonces, hoy día vamos a presentar esas reacciones independiente que las conozcan o no en forma previa y que las hayan trabajado en algunas asignaturas de la misma manera, ¿ya? Entonces, pero yo voy a partir desde el inicio asumiendo que no nos acordamos mucho, por si hubiese alguien que de verdad nunca vio esto o lo vio hace mucho tiempo, no se acuerda de nada, ¿ya? Así que el que se maneje harto en esto, espérenos porque vamos a nivelar rapidito y vamos a comenzar a trabajar. Bien, las reacciones químicas se dan en todo ámbito de cosas, no solamente en el laboratorio, sino que además también en la naturaleza. En particular, por ejemplo, si hablamos del aire. Bueno, el aire que está hecho de oxígeno y de nitrógeno principalmente, más trazas de otros componentes, pero esos son los principales, oxígeno y nitrógeno. Se incorporan a él distintas sustancias químicas, producto de la actividad del ser humano y algunos fenómenos naturales, que podría ser, por ejemplo, una erupción volcánica. ¿Ya? Pero por lo general esos fenómenos naturales no son tan recurrentes ni se dan en tan forma sostenida como lo es la actividad del ser humano. Entonces nosotros incorporamos en el aire distintas sustancias. Hidrocarburos no quemados, dióxido de carbono. Esos gases se conocen como gases de efecto invernadero, ¿cierto? Generan o tienen un efecto global que todos conocemos, ¿cierto? Los gases de efecto invernadero y qué significa más o menos eso. Sin embargo, cuando funciona el motor de un vehículo, emite otro tipo de gases también. Entonces, algunos de esos gases se incorporan a la atmósfera y reaccionan químicamente transformándose en otras cosas. Y esas otras cosas transformadas, producto de este cambio químico que sucede en el aire, hace que empeore la calidad del mismo, ¿cierto? Entonces, generan riesgo para la salud de las personas, para la salud del ecosistema también. ¿Sí? El smog fotoquímico es resultado de las reacciones químicas que suceden ahí arriba, ¿cierto? En la atmósfera, en el aire, producto de los reactivos químicos que el ser humano involucra allá y que manda hacia arriba en sus emisiones. Entonces, bueno, esto de los gases que se emiten en una combustión, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, sí, cierto, están regulados, pero no por eso podríamos decir que no se genera. Entonces, para allá va esta unidad, pero para partir tenemos que aclarar ciertas cosillas de la reacción química. La clase pasada creo que solo alcanzamos a decir lo que está escrito aquí, que hay una flecha que separa sustancias químicas que vamos a llamar reactivos o reactantes de los productos de la reacción. Los productos pueden ser varios, ¿cierto? Como puede ser uno solo, pero es lo que se va a formar producto del cambio químico. El producto es lo que se forma. Y los reactivos son las sustancias químicas que se juntan y reaccionan para transformarse en los productos. Los reactivos químicos o reactantes se escriben todos como sustancia química, si miran la escritura, están todos separados por signos de suma, igual los productos, ¿ya?
En este caso hay dos sustancias químicas distintas antes de la flecha y dos después. Pero esta condición no tiene ninguna regla fija. Eso quiere decir que en otra reacción química yo podría tener dos reactivos y obtener un solo producto. O tener un solo reactivo y obtener varios productos. Eso va a depender de la reacción química, así que no hay una regla general que diga que si tengo dos reactivos voy a obtener dos productos. ¿Ya? Entonces, aquí coincide porque esta reacción es así como está descrita ahí, ¿ya? Pero no hay relación con respecto a eso. Bien, la flecha representa el cambio, la transformación, que es lo que representa este proceso en global, ¿cierto? ¿Qué es lo que se transforma? Anteriormente habíamos conversado que la materia, si pienso o la analizo como átomos, no desaparece, ¿cierto? Por ejemplo, el átomo de calcio que está aquí, en el lado de los reactivos, lo primero que está escrito en la reacción, debiese estar al final de este proceso químico. Y efectivamente está ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que si observo la reacción química, el calcio estaba con el cloro al principio. Y después el calcio está con el NO3. El NO3 se llama nitrato, ¿ya? Calcio antes estaba con cloro, ahora está con el nitrato. Y a la plata, que es Ag, partió con el nitrato y terminó con el cloro. Esta especie de alternancia que se hizo corresponde efectivamente a que yo tenía dos sustancias químicas y he obtenido como producto otro par de sustancias químicas diferentes. Cloruro de calcio, la primera que está escrita, y cloruro de plata son sustancias químicas distintas, ¿sí? Lo mismo que el nitrato de plata y el nitrato de calcio. ¿Serán de una familia de sustancias químicas? Sí, porque son sales, ¿cierto? Las del nitrato son sales con oxígeno y la que dice cloruro de calcio y cloruro de plata son sales binarias. Son grupos de sustancias químicas en específico al que pertenecen estos reactivos y productos. Sin embargo, entre ellos son diferentes. Entonces, finalmente, el cambio químico, volvemos a chequear, que solamente consiste en reagrupar átomos, reordenando con quién estoy y con qué voy a estar después, ¿ya? Ese reordenamiento incluye entonces o da el origen a la formación de nuevas sustancias químicas. La idea aquí es que desaparezca lo que yo mezclé en un principio y que aparezcan y surjan estos nuevos productos. Si es que, por ejemplo, está la reacción química que representa el proceso productivo en el que yo me desempeño. ¿Ok? Pero lo cierto es que hay reacciones químicas que se busca no sucedan, por ejemplo. Pucha, ojalá las que se dan en la atmósfera en relación a los contaminantes no sucediera, por ejemplo. Pero no hay manera de evitarlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las reacciones químicas, unas se pueden manejar porque las utilizamos con fines de negocio, por ejemplo, pero hay otras que no. Bien, habíamos comentado que la flecha aquí está desde reactivos a productos. Sin embargo, existen otras escrituras o dibujos que pueden representar la flecha yendo y devolviéndose. ¿Ya? Así que por ahora, sea que exista una sola flecha o dos, una hacia acá y la otra en el sentido inverso, por ahora para nosotros eso representa solamente la transformación, ¿ya? El cambio, la evolución desde reactivos a productos. En otra materia se interesa saber si es reversible o no reversible, ¿cierto? Reversible es cuando va hacia un lado y después algo retorna. Ok. En esta reacción química aparecen esos paréntesis. Ahí dice A con Q, ahí hay una S, ¿cierto? Hay también A con Q y A con Q. ¿Qué significan?
con letra minúscula, S, L y G representan estados físicos de la materia. Sólido, líquido o gaseoso. Que son los tres estados físicos de la materia que se ven en química, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso. Así que si una sustancia es sólida como el cloruro de plata, que está acá, eso lo indica. Esta reacción genera un sólido, y el sólido seguramente va a ser a lo mejor visible por nosotros, porque al mezclar yo sustancias líquidas, reaccionan y forman una sustancia que se solidifica. Entonces, lo más probable a lo mejor es que, dada la circunstancia, yo pueda apreciar ese cambio químico. Estos son estados físicos de la materia. Bueno, ¿por qué interesa en las reacciones químicas colocarlo o tener esa información? Lo cierto es que no todas las reacciones químicas eso es relevante o hace que cambie algún cálculo que estamos haciendo. Para los cálculos de masa no tiene mucha influencia, ¿ya? Pero para cálculos de energía, sí. Las reacciones químicas están asociadas a cambios energéticos, en el sentido de que, por ejemplo, si pienso en una combustión como reacción química, bueno, la gracia de una combustión como reacción química es que precisamente la utilizamos para obtener energía a partir de la reacción. Sin embargo, hay otras reacciones químicas que necesitan que yo le entregue energía para que sucedan. Así que algunas generan y otras consumen energía. Ahí me interesa saber el estado físico de las sustancias que participan. Porque si yo tengo agua líquida o agua en estado gaseoso, la energía asociada a ese proceso es distinta. Si lo piensan, se necesitará más energía para generar agua en estado de vapor que agua en estado líquido, en cualquier circunstancia, ¿cierto? Si es que estoy calentando, obviamente. Ahí sí me interesa. La energía asociada a formar agua líquida o a formar agua en estado gaseoso es distinta. Pero nosotros por el momento no vamos a analizar energía, sino que solamente relaciones de masa. Varias de ellas ya las hemos pasado, ¿cierto? Bien, siendo estos estados físicos, me falta por decir qué significa A con Q, que también podría ser así, A con C. Se lee acuoso. El acuoso no es un estado físico. ¿Sí? Los estados físicos son estados de la materia, ¿cierto? Son cambios físicos que suceden para pasar de un estado a otro. Eso quiere decir que necesito energía, agregar energía o retirar energía. Aún así, hagamos los cambios de estado, la identidad de la sustancia química no cambia, ¿cierto? Eso quiere decir que el agua, si está como hielo es agua, si se derrite el hielo sigue siendo agua, y si hago hervir esa agua y se transforma en vapor, siempre fue H2O, esa misma molécula, misma fórmula química, ¿ok? Acuoso va a significar lo siguiente. Yo tuve que, antes de mezclar los ingredientes de esta reacción, yo tuve que disolver esta sustancia química en agua, revolver a lo mejor para obtener un resultado homogéneo, o sea, un todo bien mezclado, y ahí lo agrego para que reaccione. Eso significa acuoso. Por ejemplo, si yo tuviese una reacción en donde uno de los reactivos es cloruro de sodio. Cloruro de sodio es una sal, tal como el cloruro de calcio, ¿ya? O el cloruro de plata. Cambia que lo acompaña, ¿cierto? Ese es el cloruro de sodio. Todos conocemos el cloruro de sodio y sabemos que es un sólido, ¿cierto? La sal de mesa es sólida. Si aparece así escrito, bueno,
aparece esto, me está diciendo que yo no tomé la sal del salero, la espolvoreé arriba del otro reactivo y me senté a esperar que sucediera la reacción. No la agregué sólida. Si fuese así, hubiese dicho, dentro de ese paréntesis, una S, de sólido. Si dice acuoso, significa que yo tomé una masa de sal, la pesé, la diluí en agua, mezclé, revolví para obtener un resultado homogéneo, y esa salmuera la incorporo con el otro reactivo para hacer la reacción química. ¿Ya? Entonces eso se llama preparar una disolución. Sucede que la masa que yo pesé en relación a lo que les voy a agregar, me dice cuántos moles yo tengo ahí presente, ¿cierto? De eso más o menos se trata. Así que ojo, sólido, líquido, gas, estados de la materia. Si dice A con Q o A con C, significa que antes de hacerlo reaccionar, yo lo disolví en agua. Y luego incorporé esa disolución para que comenzara la reacción química, ¿ya? Bueno, entonces, esa indicación es más que nada asociada a los cálculos energéticos. No quiero decir que esté de más, ¿ya? Bien, ¿qué otro elemento tiene esta reacción química? Vimos la flecha, lo que está antes, lo que está después, y qué significan esos paréntesis. Ok, hay un número escrito ahí. Un 2. Sin embargo, delante de las otras sustancias no hay ningún número escrito. Bueno, eso no es tan cierto porque si no hay nada escrito, ese número es un 1. ¿Ya? Entonces, el 1 en química no se anota, suele no anotarse, ¿cierto? Entonces, ahí hay un 1. Lo voy a borrar, ¿ya? Ok. Esos numeritos se utilizan para ajustar la reacción. Ajustar la reacción significa balancear la reacción o equilibrar la reacción. Cosa que a lo mejor hicieron en el colegio. ¿Para qué uno ajusta o equilibra la reacción química? Por leyes de la química, nosotros vimos una ley que se llamaba Lavoisier, que era conservación de la materia. Las reacciones químicas conservan la materia. La suma de las masas de reactivos, toda esta suma tiene que ser igual a la suma de las masas acá. Expresando entonces que no se me perdió ni una cantidad de materia, aquí no hay gramos de más ni gramos de menos. ¿Ok? Debe ser exactamente el mismo valor o muy cercano en atención a que las reacciones químicas conservan la materia, ¿ya? No se pierden átomos. Con eso quiero decir que se conserva la materia. Bien, entonces usamos estos numeritos para hacer ese ajuste y decir la reacción química conserva la materia y si pienso en los átomos, si partí con un calcio, que está ahí, tiene que estar la misma cantidad de calcio en los productos. Y eso efectivamente es así. ¿Bien? ¿Qué pasó después? Que, por ejemplo, si pienso en el nitrógeno, aquí este 2 multiplica a la plata, al nitrógeno y a los oxígenos. ¿Sí? De manera que si cuento, ¿cuántos átomos de plata hay? 2 por 1. 2. ¿Cuánta plata tengo después? Tengo uno solo. Entonces eso no puede ser. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 2 por 1, 2 nitrógenos. Y acá está el nitrógeno. Y ese 2 multiplica todo lo que está dentro, así que hay 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos.
Y acá, 3 por 2, 6 oxígenos. Un calcio y un calcio habíamos dicho. Y Cl2 significa que hay 2 de cloro. Y acá tengo un solo átomo de cloro. Entonces, ni plata ni cloro se están conservando. Yo tengo que intervenir la reacción y colocar un número que me ayude a compensar. Si coloco ahí un 2, entonces partí con 2 átomos de plata. Ahí. Y acá tengo 2 átomos de plata. Partí con 2 átomos de cloro. Y aquí tengo 2 por 1, 2 átomos de cloro. Y el resto sí estaba balanceado. Esta ecuación, como está escrita, es una ecuación química balanceada. También le pueden denominar equilibrada, ¿ya? Balanceada o que está equilibrada. Nosotros al colocarle este numerito 2, ajustamos la reacción química para que conservara efectivamente la materia. Si no, tendríamos que haber estado buscando dónde está el átomo de cloro y el átomo de plata, que desaparecieron en la escritura original que tenía sin este 2 rojo, ¿cierto? Bueno, esa condición entonces siempre hay que buscarla. Nosotros vamos a partir revisando o recordando cómo se balanceaba. ¿Ok? Yo aquí lo hice casi explorativamente para colocarle ese valor 2. Vamos a ver que hay 2 técnicas, ¿ya? Distintas. Bien. ¿Cómo se llaman estos números? Reciben un nombre y se denominan, lo voy a anotar porque es una palabra como nueva. Coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. Si no está escrito es un 1, así que los coeficientes estequiométricos son 1, 2, 2, 1. ¿Ya? Deben cumplir con los siguientes requisitos. Siempre de 1 hacia arriba, mayores que 0. Positivo, ¿cierto? Mayor que 0 siempre son números positivos. Puede ser un número entero. O un número racional. Los racionales son las fracciones, ¿cierto? Le voy a colocar que puede ser una fracción. Un número entero o una fracción. Pero siempre es un número positivo. ¿Ya? Entonces, si tuviese que ajustarla con un 0,5, voy a colocar un medio. Porque lo que se acepta es la escritura de una fracción. ¿Ok? Entonces, ojo que los coeficientes estequiométricos que ajustan la reacción química los vamos a buscar nosotros. Entonces, al encontrarlos e ir resolviendo, tenemos que recordar que el número negativo no me puede dar. Solo pueden ser números enteros o en contraposición una fracción. Y lo debo escribir como fracción. ¿Ya? Entonces, los coeficientes estequiométricos ajustan la reacción. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley de conservación de la materia. Estequiométricos, ya. Bien. En adelante, la reacción química balanceada es el fenómeno que vamos a observar y sobre el cual vamos a hacer algunos cálculos simples. Con esto quiero decir que siempre hay que contar átomos
comparar y ver si está balanceada o no. Como contábamos los átomos, bueno, lo que acabamos de hacer. Si miro esa sustancia química, aquí hay un 1 no escrito, así que hay un átomo de calcio y 2 de cloro. Luego voy al lado de los productos y veo cuánto calcio hay, 1. ¿Cuánto cloro hay? Ya, eso lo puse después. ¿Cuánto cloro hay? 1. Entonces yo ya sé que el cloro está desbalanceado y que voy a tener que intervenir la reacción química por lo mismo. ¿Ya? Bueno, creo que no me queda nada por decir de esto que es como genérico. Sí, me faltaba decir cómo se lee. Cuando uno se enfrenta a la escritura de una reacción química como esto, la escritura de una reacción química o bien ecuación química, ¿cierto? Le dicen así. ¿Cómo la leo? ¿Cómo la interpreto? Para nosotros esto significa qué es lo que puedo hacer con esta reacción química, qué cálculos puedo hacer. Tiene varias formas de leerse como fenómeno de cambio de la materia. ¿Cómo se interpreta? O bien, ¿cómo se lee? La primera opción es también la más simple. En mol. Y así se recuerdan qué es lo que era un mol. Era una cantidad. ¿Qué son estas cosas? Son moléculas. Todas son moléculas, miren. ¿Cómo sé que son moléculas? Porque están hechas de más de un átomo. De 2 hacia arriba califica como molécula. Así que aquí hay 1, 2, 3. Aquí hay 3 átomos. Molécula. Molécula, idem, idem. ¿Ya? Entonces, el mol es una cantidad de moléculas. Esa cantidad es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? De manera que si voy a la tabla periódica, miro la fórmula y saco la masa asociada a la molécula, vamos a decir que un mol de esas moléculas pesan el resultado que me dio de la tabla periódica. Eso se llamaba masa molar. ¿Ya? Entonces, lo más fácil es explicar esta reacción química desde el punto de vista del mol. Y se lee así. Voy a mirar los números que se llamaban coeficientes estequiométricos. Dijimos que aquí no había nada escrito, así que hay un 1. Ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo quiero leer esta reacción química, yo debiese decir un mol de cloruro de calcio. No estoy... No sé si alcanzan a ver. Ahí. Y está roncando. Ronca súper fuerte. No soy yo. Es él, por si acaso. Ya. Bien. Un mol de cloruro de calcio. Reacciona. Ahí estoy leyendo el signo más, ¿cierto? Reacciona. ¿Con cuántos moles de nitrato de plata? 2. ¿Cierto? Nuevamente vuelvo a mirar el coeficiente estequiométrico. Bien, ahí tenemos descrita la primera parte de la reacción química.
en términos de mol, solo consiste en mirar el coeficiente estequiométrico. Si es un 1, digo que hay un mol de esa sustancia. Para la siguiente hay un 2, son 2 moles de esa sustancia. Entonces, reaccionan formando, ahí estoy leyendo la flecha, formando, para formar, generando, transformándose en, cualquier cosa que sirva para expresar el cambio químico. Formando 2 mol de cloruro de plata. Quedó al revés. Y además esta reacción genera un mol de esa sustancia que se llama nitrato de calcio. ¿Cierto? No hay nada escrito, así que es un 1. Podríamos haberle puesto los de acuoso, sólido también. De verdad que no es necesario en esta etapa, pero también podría haberse puesto esa información. Bien, si leo la reacción química en mol, entonces esa es la lectura que tengo que dar. Eso me está diciendo la reacción química. ¿Cuál es la información que me aporta? Me da la proporción, por ejemplo, si yo estoy ingresando estos reactivos químicos a un reactor, a un convertidor, lo que sea. Me da la proporción del primer reactivo versus el segundo reactivo. Y además me indica la proporción de las sustancias que se van a generar. ¿Ya? Bien. La otra forma de leer la reacción es en términos de la masa. Y la vamos a leer así, porque a veces en el colegio la leen en gramos. ¿Ya? Entonces, no es tan obvia como la anterior. Tampoco es difícil. Ya, esta es directa. Miro, leo los números e inmediatamente la puedo interpretar. Bueno. En masa consiste en hacer lo siguiente. En vez de escribir un mol de cloruro de calcio, yo voy a escribir aquí la masa asociada a un mol de cloruro de calcio. ¿Y cómo se llama eso? Se llamaba masa molar. ¿Ya? Entonces, con la tabla periódica, uno extrae los valores de las masas de cada átomo, ¿cierto? Miro la fórmula. Calcio pesa 40. Voy a usar valores aproximados, ¿ya? Eso quiere decir sin los decimales de todos los decimales de la tabla periódica. Valores aproximados. El calcio pesa 40. El cloro pesa 35,5 y hay 2 de esos. Bien, en esta sustancia química, un mol pesa 111 gramos. ¿De dónde saqué 111 gramos? De sumar la masa del calcio más 2 veces la masa del cloro. Eso da 111 gramos. ¿Esos 111 gramos de qué sustancias son? De cloruro de calcio. Bien. Reaccionan con, nuevamente, en vez de escribir 2 mol, voy a escribir su equivalencia en gramos. ¿Ya? En vez de escribir 2 mol de nitrato de plata, voy a escribir su equivalencia en gramos. Por lo que tendré que saber cuánto es la masa molar del nitrato de plata.
va a ser oxígeno pesa 16, más o menos. Por 3, 48. El nitrógeno, 14. Y la plata, 107,9 aproximadamente. Déjame revisar. 107,9 aproximadamente. Bien. Cada mol de nitrato de plata pesa 169,9. Sin embargo, yo me voy a acordar que no tengo un solo mol, sino que tengo 2 veces esa cantidad. Por lo tanto, esa es la masa total de nitrato de plata que reaccionan con los 111 gramos de cloruro de calcio. Formando dos mol de cloruro de plata. Voy a sacar la palabra mol y colocar gramos. Para eso necesito saber la masa molar de cloruro de plata. Sería 107,9, que es la masa de la plata, más lo que pesa un cloro, 35,5. 143,4 gramos de cloruro de plata. Pero hay 2 unidades ahí, ¿cierto? No hay un solo mol, hay 2. Así que como esta es la masa de uno solo, yo tengo que multiplicar ahí. ¿Qué más se forma en la reacción? Un mol de nitrato de calcio. Nuevamente voy a colocar cuántos gramos hay en un mol de nitrato de calcio. Sería 16 pesa el oxígeno por 6. Más 14 pesa el nitrógeno por 2. Y el calcio pesa 40. $208 gramos del nitrato cálcico o nitrato de calcio. Bien. Ambas interpretaciones o lecturas son correctas. Una ecuación química se puede leer en mol en forma directa, o bien la puedo leer en masa. Decir un mol de cloruro de calcio o decir 111 gramos de cloruro de calcio es decir lo mismo, ¿cierto? Porque un mol de cloruro de calcio pesa eso, esos gramos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque conozco qué átomos están presentes. Y además sé cuántos hay de cada uno. Aquí hay un 1 que no está escrito, ¿cierto? Hay un calcio y 2 cloros y sé cuánto pesa el calcio y cuánto pesa el cloro. Así que si tengo esa información, puedo sacar cuánto es lo que pesa un mol. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá, el concepto que utilizamos fue masa molar.
La masa molar la ocupamos entonces para hacer esta conversión. Ok, existen otras formas de leer la reacción química. Por ejemplo, ¿en qué más? ¿Cuál otra equivalencia en relación al mol uno conoce? Bueno, sabemos que un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, en vez de un mol, también puedo escribir el número de moléculas. ¿Sí? Sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de calcio reaccionan con 2 veces 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrato de plata, etc. Se puede. Sin embargo, la voy a nombrar para que sepamos que se pueda leer en moléculas también. Sin embargo, no es la que vamos a usar. Nosotros vamos a usar para términos o fines de la asignatura la lectura en mol o la lectura en gramos, la que usted prefiera. ¿Ya? Y adicionalmente existe otra lectura de la reacción química que solo podríamos utilizarla si las sustancias químicas están todas en estado gaseoso, porque hay una equivalencia de los mol o del mol para las sustancias gaseosas, ¿ya? Que era una de las leyes que nombramos por ahí. Bueno, los gases también los vamos a retomar después, así que por ahora nos vamos a quedar con esas dos escrituras. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Mire, ¿cuántos gramos de cloruro de calcio tengo? 111. Voy acá. Gramos de nitrato de plata. 2 por 169,9. Eh, 2 por 143,4 de cloruro de plata. Y de nitrato de calcio eran 208. Aproximadamente. Bien, lo que debe suceder es lo siguiente. Debe coincidir la suma total de las masas acá, tal como lo hicimos la clase anterior, demostrando la ley de conservación de la materia. ¿Ya? Si sumo 111 más 2 veces ese valor, me da en total una masa de 450,8 gramos de reactivos en total. Y acá, si sumo toda esa masa, me da 494, me equivoqué. Sí, da 494,8. Entonces me equivoqué en sacar una masa molar. Déjame revisar. Es que Porque tiene acuérdense, que... profe, que usamos valores aproximados, por eso. Sí, pero no puede ser una diferencia de 40 gramos. Por eso voy a revisar, ¿ya? Esperen, denme un segundito. Sí. 37,9 más 35,5. Ese está bien. 40 más 28 más 40 más 28. Este pesa 164. Me equivoqué yo.
Me equivoqué olímpicamente y ya. Esa no es la masa molar. Ahora sí debiese coincidir. Ya, me da 450,6 gramos. Ya. Esa sí es una diferencia aceptable en relación a los decimales, porque en el fondo son casi 451 gramos. Y coincide que la masa se conserva. ¿Ven? Independiente de que sean las sustancias químicas originales hayan desaparecido, se hayan convertido a los productos de la reacción y estas sean otras sustancias químicas con sus propias masas molares, la reacción sigue cumpliendo la conservación de la materia. Desde el análisis hecho en gramos, porque es, ¿cierto? Ese es el análisis que hicimos, en gramos. Bueno, si fuese kilogramo o libra, también lo va a hacer, ¿ya? Toneladas también. En mol, no se puede hacer ese análisis aquí. Yo no puedo decir que 1 mol más 2 mol son 3 moles. Por lo tanto, aquí tienen que haber 3 moles también. ¿Ya? Eso no. Por si se les ocurriese hacer el paralelo ahí. ¿Ya? No. Aquí coincide que eso es así, pero no tiene por qué ser que si sumo moles así, me tiene que dar los mismos moles acá. La masa sí. Eso sí. ¿Ok? Bien. Una reacción química balanceada, entonces, me permite establecer relaciones básicas entre una sustancia y otra. ¿Sí? O de mol. Por ejemplo, esta reacción me está diciendo que cada unidad de cloruro de calcio que yo ingreso a un proceso necesita el doble de nitrato de plata. La relación entre estos dos productos de la reacción química es 2:1. Profe, entonces relacionando la clase anterior, en donde sacábamos reactivo limitante en exceso, tenemos que balancear la ecuación primero. Sí, sí. Sí, porque las reacciones químicas de la clase anterior eran la forma siempre simplificada, muy simplificada porque eran átomos que formaban un compuesto. ¿Se acuerdan? Era NaCl, forma NaCl. Entonces sacábamos varias cosillas ahí. Eso está bien, porque esas reacciones químicas sí existen. Pero estas reacciones químicas involucran la participación de las sustancias, sí, formadas ya. ¿Ok? Y sí, efectivamente, vamos a ir para allá, pero tenemos que partir vamos a partir por la versión más simple en donde no hay que sacar exceso ni limitante. ¿Ya? Que es la versión en que están estequiométricos. Eso significa estequiométrico. Nada sobra ni nada falta. Están justo. ¿Y cuál sería la proporción justa de este proceso? Bueno, cada 111 gramos de cloruro de calcio, yo tengo que ingresar al proceso esa masa de nitrato de plata. Esa es la relación estequiométrica, ¿sí? Consulta, tenemos que la suma de los reactivos es igual a la suma de los productos, ¿cierto? Ya, aquí La masa. claro, yo estoy viendo aquí también que la suma de los coeficientes estequiométricos también coincide con la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, ¿eso siempre se da o no siempre se da? No. Buena pregunta. Si miran los coeficientes estequiométricos, lo mismo que estar mirando cuántos moles hay de cada uno, ¿cierto? No, aquí coincide. ¿Ya? Coincide. Hay reacciones químicas de todo tipo y esas sumas de coeficientes estequiométricos no tienen ninguna regla general. ¿Ya? Eso sí que en esta podría darse que coincide, pero es porque esta reacción está escrita así, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver Ya. otra en que se dan cuenta que no. La masa sí. Ya. Bueno, entonces, un proceso industrial, si mezcla o tiene esa cantidad de reactivo o materia prima, ya sabe cuánto necesita de la otra reactivo o materia prima y también va a saber cuánto va a producir de cada una de las cosas. Entonces, si yo quiero vender este producto químico y necesito tantas toneladas en el año, bueno, ya sé cuánto tengo que comprar en el año de cada uno, por ejemplo.
De eso se trata esta parte, ¿ya? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender a colocar esos numeritos, o recordar, a lo mejor si ya lo saben, cómo colocamos los números, porque aquí era fácil, ¿cierto? Uno ya venía y el otro fue fácil saber que ahí estaba la carencia. Pero en una reacción química común y corriente que no está balanceada, tenemos que ordenar este procedimiento. Y vamos a ver dos formas. La primera se va a llamar de tanteo. Esto de balancear o equilibrar es lo mismo, ¿cierto? Bien. Esta reacción que está escrita aquí se llama combustión. Así como hay otras reacciones químicas que se llaman ácido-base o del grupo de las ácido-base, ¿cierto? Y otro grupo de reacciones químicas con nombres particulares, ¿ya? Pero la combustión es una de las reacciones químicas más relevantes en los procesos industriales porque, por lo general, todos los procesos industriales necesitan energía en forma de calor y usan un combustible. O mueven algo con un combustible, o transportan sus materias primas y los productos que elaboran, bueno, con el mismo concepto, ¿cierto? Bueno, esta reacción química tiene como única variante quién es el combustible, ¿cierto? En este caso, esa sustancia química se llama metano y es uno de los componentes principales del gas natural, ¿ya? Yo lo puedo ir cambiando, yo podría quemar LPG, por ejemplo, no gas natural. Ya LPG tiene otra sustancia química. Gasolina, diésel, queroseno, gasolina de aviación, combustible que se utilizan en los procesos, que son combustibles más pesados. Hasta podríamos quemar petcoke, por ejemplo, y también es un combustible. ¿Qué tienen en común? Que estas reacciones químicas generan energía. Para eso la usamos. Lo cierto es que los combustibles rara vez están purificados de manera de que tengan una sola sustancia química. Son una mezcla de sustancias químicas, ¿cierto? La gasolina lo es, por ejemplo, una mezcla de varios hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos porque tienen hidrógeno y carbono. Ese es como el elemento en común. Va variando la cantidad de cada uno, ¿ya? Pero hay una regla general. Mientras menos carbono tenga esta sustancia, menos energía entrega cuando se combustiona. Así que, si en vez de un 1 que no está escrito ahí al lado del carbono, ahí hay un solo átomo de carbono. Si yo tengo 10 átomos de carbono en una sustancia, entonces la energía asociada a esa combustión va a ser más grande, por la misma cantidad que estoy quemando comparativamente. Entonces, lo que le llaman combustibles pesados corresponde precisamente a combustibles que se utilizan porque generan mucha energía por unidad que estoy combustionando o quemando, y eso significa que ahí tienen un número grande de átomos de carbono, ¿ya? Ahora bien, esa energía que se mide en joule o kilojoule, por ejemplo, BTU, cualquier unidad de energía, tiene entonces esa relación. No es una relación lineal, pero sí podemos afirmar que más átomos de carbono significa más energía asociada que se libera aquí, como parte de este proceso natural. Ahora bien, lamentablemente esa condición tiene asociada a otra. Aunque todavía no balanceamos esta ecuación, el carbono solo está aquí, en el combustible. En el lado de los productos, solo está aquí en el CO2. Por lo tanto, si yo tengo un carbono, genero una molécula de CO2 o una unidad de CO2, digámoslo así, ¿cierto? Si yo tengo 20 átomos de carbono,
Aquí adelante tiene que ir un 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que conservarse el número de átomos de carbono. Así que eso quiere decir que los combustibles que tienen más carbono, que son los que generan más energía, tienen asociada una emisión de dióxido de carbono más alta. ¿Cierto? Y este es un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono. ¿Algún ejemplo de esos combustibles, profe? ¿Ah? ¿Algún ejemplo de combustibles con más carbono y otros con menos carbono? El más livianito se llama gas natural, que tiene 1 y 2, que GNL le llaman, ¿cierto? Cuando lo ¿Ya? licuan. Después viene el LPG, que es el gas licuado petróleo, que tiene 3 y 4. Después viene la gasolina, que ronda los 7 y 8 átomos de carbono en distintas formas químicas. El octanaje en la gasolina no tiene nada que ver acá, ¿cierto? Tipo, sí. Sí, el octanaje de la gasolina es una medida que te indica esta gasolina que estamos comprando. Se comporta como una gasolina que tiene tanto por ciento del isoctano. El isoctano, en pruebas de laboratorio, bueno, esto es así. El isoctano es el que mejor se comporta dentro del motor, porque genera menos daño al motor y es más íntegra la conversión de energía química a mecánica, ¿cierto? Porque no genera explosiones dentro del motor. ¿Cuál es el isoctano? ¿El D? El isoctano tiene 8 de esa familia. Entonces, el índice de octano se refiere a esa comparación. Ahora, ¿la gasolina que compramos tiene esa cantidad de isoctano? No. No. Se comporta como, y para que se comporte como, le echan un ingrediente que antes era tetratilo de plomo. Y esa era la gasolina con plomo. Que ustedes deben haber sido muy babies cuando eso existía, pero yo no, yo sí me acuerdo. Había Yo un tampoco. ingrediente, la gasolina con plomo era un ingrediente que se le echaba a la gasolina que no tenía esa calidad para el motor, pero que le bajaba la detonación. Entonces no andaba el motor, que se cuida por supuesto, no andaba como los autos antiguos, esos que andan así tiritando, o una se estropea, y dos, que esas pérdidas de energía. La conversión entonces no es el porcentaje que tú quieres, así que el rendimiento del motor se va a las pailas. Eso es el índice de octano o de isoctano. Y hablando de ese tema, en Chile se fabrica gasolina D93 y D97. De hecho, No se hace, en la eterna investigación que se hace no se hace para... 95. No, la eterna investigación que se ha realizado para aprovechar la energía que se pierde por los escapes, la temperatura Sí, en los motores, así es. para volver a aprovecharlo en los motores. Así Se es. pierde mucha Así energía. que, sí, estamos amarrados con la energía. No se aprovecha el 100% de la energía del combustible en un motor. Bueno, se trata de que la conversión sea lo más, bueno, y los diseños de ahora de los motores, bueno, ustedes saben más que yo, los nuevos motores que son más económicos, que tienen más válvulas, pues, o algo le hacen que lo hacen así, que sea más rendidor por lo mismo. Pero bueno, al final la 95, que es la que creo que casi todos compran, es una mezcla, un mix de No la existe la 96. 95, po. No, La pues no se 95 no fabrica. existe. Y la de la región metropolitana es otra gasolina con respecto a las regiones. La NAP tiene diferentes recipientes de almacenaje para la gasolina RM, que es más purificada, y la RP, que somos el resto del país, no tan Claro. purificada. Por normas ambientales, no por normas mecánicas o de los concesionarios, por normas ambientales, porque eso está ligado a las emisiones de gases. Es lo que estamos conversando, que al final esta reacción química tiene ese inconveniente, pues. La necesitamos para procesos, para andar, movilizarnos todos, pero genera alta contaminación. No solo las fuentes móviles, estamos hablando de los vehículos o las fuentes móviles, ¿cierto? Por algo se controlan los gases, las revisiones técnicas y todo. Miren la cuestión de los gases. Si tienen auto, ahí o el papi tiene auto, no sé. ¿Cuáles son los gases que miden ahí?
Vean si no sale el NOx por ahí, que son los óxidos de nitrógeno. Así que, nada que hacer ahí, ¿ya? Ok, entonces, estamos de acuerdo que esta reacción, bueno, ¿qué más mecánico que esto? ¿Cierto? Ahora bien, yo voy cambiando el combustible, dependiendo de lo que esté quemando. Pero siempre voy a necesitar oxígeno, ¿sí? Ese es mi otro reactivo. ¿Se acuerdan de la velita que le ponían en el colegio, la encendían, la ponían en un vaso así, para abajo, ¿cierto? La velita ardía, y después se apagó. Bueno, si se apagó la vela es porque se acabó el oxígeno. Aunque te haya quedado vela, no hay más reacción posible, porque se acabó uno de los reactivos. Sin un reactivo yo no puedo hacer la reacción, pues necesito de los dos. Entonces, el oxígeno siempre va a ir en esta reacción. Yo voy a ir cambiando el combustible, pero siempre voy a necesitar oxígeno. Ahora bien, ¿de dónde saco el oxígeno? Del aire, por ejemplo. Que claro, entro el aire y lo filtro, si estoy hablando de un auto. En un proceso industrial también. Pero lo cierto es que hay procesos industriales que ocupan solo el oxígeno del aire y no el aire como unidad completa. Porque el aire tiene 21% de oxígeno nomás y el resto no me sirve para la reacción química. Pero bueno, para hacer eso hay que separar el oxígeno del aire y hacer eso no es tan fácil, por lo tanto no es barato. Esas son plantas criogénicas, un proceso que se llama LINDE. Una planta que enfría hasta alcanzar menos 179 grados Celsius, por ejemplo, que se llama temperatura criogénica. Y ahí nitrógeno y oxígeno se podrían separar del aire. ¿Cómo bajo tanto las temperaturas? Una planta súper helada, porque es una planta súper helada. Hay que andar súper abrigado ahí. Y está, el corazón de la planta o gran parte del funcionamiento de la planta está basado, bueno, ustedes deben saber los ciclos termodinámicos, ¿cierto? Pero N compresores, muchísimo. ¿Ya? Entonces, el mantenimiento de esas plantas ni les cuento, es súper delicado. ¿Qué procesos pueden costear tener una planta especial para licuar el oxígeno del aire, para ocuparlo solo en el proceso y el nitrógeno chao? Bueno, pocos procesos en Chile, porque esa planta, como les comento, consume un montón de energía. Cuesta caro. Bueno, el oxígeno es un insumo médico también, sobre todo en estos días, entonces hay procesos que hacen ese proceso industrial que se llama LINDE, con puntito, y que es en la licuación del aire. Muchas refinerías de cobre tienen una planta dentro de la instalación industrial que es la que produce el oxígeno por criogenia. Procesos más normales ocupan el aire nomás. ¿Ya? Ahora el cátodo de cobre justifica hacer este proceso. ¿Ya? Y así están diseñados los convertidores y todos los equipos que se utilizan para inyectarles oxígeno, a través de toberas, principalmente. ¿Ya? Así que, bueno,